Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por todas las palabras que hemos oído, tan generosas y tan de personas muy queridas. Muchísimas gracias por todo. Empiezo para no gastar demasiado tiempo, pero estoy verdaderamente agradecida por las palabras que todos habéis dicho y por estar aquí de nuevo desde la investidura de Jaime en esta misma sala, que fue un acto tan especial. He pensado que los encantamientos que ocurren en el Quijote de alguna manera se me han transmitido en papeles. He encontrado, digamos, porque trabajando, ahora me referiré a Miguel de Cervantes, pues tengo un armario enorme, lleno de papeles, pero son de fichas y no salen los textos. Los textos, pues hace 30 años, que 20, yo creo que más de 20 y más cerca de 30, me da la impresión que llevamos estos ciclos y de alguna manera pues teníamos unos ordenadores con unas salidas que ya no existen y supongo que se ha tragado esos primeros textos que teníamos, que también hubo, como contaré, referidos a Cervantes. Es una fascinación la de entrar en el Quijote y Cervantes en cualquier momento, por mucho que se le conozca. ¿Hasta qué punto no son intercambiables en el imaginario colectivo el autor Cervantes y el personaje ficticio de Don Quijote? Es una cuestión que se ha planteado en algunas ocasiones al constatar que en distintas épocas se transmite la impresión de que la persona de Miguel de Cervantes ha quedado oscurecida por el éxito de Don Quijote, transformado en habitante real de los parajes por donde pudo estar. Así, la presencia del hidalgo de la Mancha es tan real como para que, entre otros ejemplos, se muestre orgullosamente en su tierra, en este momento siempre, la casa de Dulcinea, o algún investigador apasionado dedique una tesis de 600 páginas sobre el caballero del verde gabán, con el fin de demostrar que era un determinado personaje de la época. O en un lugar aparentemente tan lejano como los Balcanes, se mantenga en una fuerte tradición oral, todavía ahora, como nos descubrió Ismael Cadarí, que la prisión argelina no fue tal, sino que sin saberlo, entre el litoral albanés y el montenegrino, lugar de piratas y donde es ahí donde permanece la tradición de la estancia de un español muy sabio, muy ilustrado, al que sus amigos intentaban liberarle de una y otra vez sin conseguirlo. Es decir, que así lo creen. Si un infante francés del siglo XVIII, que más tarde será rey de España, el futuro Felipe V, se siente impulsado con 14 años a escribir un Don Quijote bajo la enseñanza de su ilustre preceptor Fenelón, su propio Quijote para darle una salida a alguna de sus aventuras. Toda la época contemporánea está empapada de un quijotismo que abarca desde la gran novelística rusa de los siglos XIX y XX, buena parte de su cinematografía, hasta la América de Bolívar, de quien cuentan que en cierta ocasión
firmó una orden burlesca fusilando al caballero de la triste figura para que ningún peruano le siguiera imitando. Aunque la locura del Quijote es especial, recuerden que en los manicomios hay siempre Napoleones, pero no hay ningún Quijote nunca. Es algo importante que luego tocaremos también. Las voces de Miguel de Cervantes y de Don Quijote se intercambian en ese imaginario social en el que la vida histórica y real de Cervantes, sobre la que él mismo, al parecer, procuró no dejar en ocasiones muchas pistas, más bien ocultas, quedó durante muchas épocas sumida, desaparecida ante el brillo del hidalgo manchego. En comillas, que no sabe nadie el alma de nadie, advierte Sancho Panza al escudero del caballero del bosque, cuando ésta amenaza con despertarle la cólera a base de garrotazos. ¿Quién puede conocer que cada cual guarda en su interior o la reacción que vaya a tener ante situaciones inesperadas? ¿Quién, en definitiva, puede conocer cualquier otra vida de cualquier otro semejante cuando hasta la propia de uno es a veces opaca y sorprendente por sí misma? Esta sería otra de las innumerables enseñanzas indirectas de las incertidumbres que nos transmite el autor del Quijote. Un autor genial que ha permanecido con frecuencia perfectamente desbordado por su obra, una persona y un personaje más bien oculto y desconocido durante mucho tiempo, bajo el peso de las criaturas de ficción por él creada, quienes han adquirido su vida propia y deslumbrado a todos, permaneciendo durante más de 4 siglos ya como parte fundamental para la comprensión de los seres humanos. Entretanto, su creador se diluía entre la vorágine de interpretaciones con frecuencia contradictoria y las lagunas de documentos y fuentes para la reconstrucción de su vida en periodos decisivos de su existencia. El imaginario formado alrededor de los hechos comprobados de su paso por la tierra. Algunos recordarán ustedes la gran exposición de la que tuve el honor de ser comisaria en 2005, que se celebraba los 400 años, que fue una gran exposición titulada El mundo que vivió Cervantes, y se hizo en el Centro Cultural de Colón. Fue un éxito tremendo. Ahí sigue un catálogo verdaderamente donde están todos los aspectos que podíamos hacer en aquel momento sobre el Quijote y también sobre Miguel de Cervantes. Es precisamente en 2005 cuando, desde años antes, desde 4 o 5 años antes, había ya muchos investigadores de la vida propia de Miguel de Cervantes. Pero hasta ese momento de la edición que se hizo, que se celebraba los 400 años de la edición de la primera parte del Quijote, ha estado marcada especial por el interés por su biografía. Ahí empezó a tratarse, a querer saber qué fue el hombre que había sido Cervantes y correlativamente por el contexto histórico que le tocó vivir, del que vamos a hablar. Se ha repetido hasta la saciedad que cada generación lee el Quijote
desde la perspectiva de sus preocupaciones y de sus propios horizontes. Recuerden que el Quijote fue un éxito que nunca ha faltado en 400 años, que era absolutamente popular, y a partir del siglo XVIII, 1738, cuando hace una gran edición de lujo Gran Bretaña y le sube al nivel que merece de genio, pero realmente no se le conocía su vida. El éxito del Quijote, del libro, ha ocultado de alguna manera a la figura de don Miguel. Ahora hay en nuestra contemporaneidad centrada en gran medida en el yo y en el valor de lo subjetivo, de lo singular e irrepetible, hay mayor curiosidad que va con demasiada frecuencia, incluso por los autores que por sus obras, y se cree erróneamente que va a comprender mejor esas obras por los detalles personales de aquellos. En parte es verdad, pero con independencia de que a veces es una tendenciosa creencia, el conocimiento historiográfico y el afán de comprensión de una realidad pasada justifican siempre el intento de penetración en el pasado y la vida del autor Miguel de Cervantes. El mundo que vivió Cervantes, que fue el título de aquella exposición, que todavía se acuerdan las miles de personas que pasaron por allí, los rasgos, merece la pena recordar los rasgos tanto de su semblanza, pero también de su mundo. Algunos rasgos de este mundo, del contexto histórico externo cervantino, son fáciles de recordar. Finales del siglo XVI y principios del XVII. De 1547, cuando nace don Miguel, a 1616 que muere, primero bajo los reinados del final de Carlos V, de Felipe II, sobre todo hasta 1598, y de Felipe III. Lepanto, expulsión de los moriscos, siglo de oro, hablaremos un poco de ello, pero lo que más nos interesa en esta intervención es un intento de comprensión de algunas de las imágenes mentales y culturales más significativas de aquella época, para conocer algo más del propio Cervantes, tan oculto a veces bajo su personaje quijotesco, comprender algo de su paso por ese periodo histórico concreto que entrelaza su biografía, su propia vida, con su obra literaria y su sabiduría, penetración en la condición humana de entonces y de ahora y de siempre. Un novelista como Milán Kundera llamaba al Quijote la mejor exploración de la existencia humana. Recuerden que el Quijote es fruto exclusivamente de la fantasía y de la imaginación de su autor. No tiene nada que ver con historias, no tiene los grandes escritores que conocemos, generalmente parten de mitos, parten de historias antiguas, parten de personajes que alguna vez ya habían existido o se suponía que habían existido. Pero el Quijote sale exclusivamente de la cabeza y de la imaginación de don Miguel. Recorrer la historia de alguien es en general, en este caso, algo doloroso. Nunca hay ganancias absolutas. Lo que parece avanzar en algún sentido
crea otros retos o nuevos desafíos que hay que encarar. La injusticia ética del mundo, si me permiten, en frase weberiana, recorre desde Platón hasta nuestros días en una espiral inacabable. En verdad, todos son tiempos difíciles para los hombres y mujeres concretos de cada época. Para la nuestra, clarísimo. Hablábamos hace un momento de ello. Pero créanme, no nos damos cuenta de cuán difíciles son unos más que otros. Esa comprensión es la verdadera conciencia histórica. No se trata de recordar fechas o acontecimientos, que también, sino especialmente saber lo mucho que debemos a los que nos anteceden, lo mucho que ha costado llegar a unos niveles de libertad individual y de ciudadanía, por incompletos que sean. Al tema de azar y necesidad hay que unir el de libertad. Hablaremos luego de ello. El mundo de Cervantes está recorrido y afecta a su propia vida y a la de los suyos por guerras interminables fuera de la península, pero que tienen que sufragar los pecheros con sus impuestos, además de combatir en los ejércitos o la armada del rey. Iglesia, mar o casa real era lo que, como recordarán, la contraseña hidalga para salir adelante cuando había que ganarse la vida. Época, estamos hablando siglo XVI y XVII, aunque hay cambios que también veremos entre uno y otro, pero época atravesada penalmente por castigos desproporcionados y en donde la condena a galeras o el cautiverio por los turcos o musulmanes llegó en ocasiones a alcanzar al menos a 4 de cada 10 varones. Cárceles preventivas, eclesiásticas o civiles, que no tienen fin para los pobres o insolventes. Justicia fragmentada y arbitraria, según regiones y señoríos, con solapamientos injustos y a veces la corrupción de los jueces, o de muchos jueces, no de todos. Algo siempre presente todo este contexto en las páginas cervantinas, del Quijote a sus entremeses o a las novelas ejemplares. En La gitanilla, por ejemplo, una de las novelas ejemplares, cuenta teóricamente la gitanilla. 3 veces, por 3 delitos diferentes, me he visto casi puesta en el asno para ser azotada. Y de la una me libró un jarro de plata, y de la otra una sarta de perlas, y de la otra 40 reales de aucho. Si por desgracia hijos, nietos o parientes caen en manos de la justicia, habrá favor tan bueno que llegue a la oreja del juez y del escribano como de estos escudos si llegan sus bolsas. Es decir, esa corrupción, ninguna broma con las cuentas del rey. Cervantes no se libra de la cárcel, como saben, tuvo 2 encarcelamientos y un tercero de una noche, pero en Castro del Río, en Sevilla, hablaremos de ello, por acusaciones de malversación en su oficio de comisario general de las galeras reales, de requisa de grano, de aceite y otros alimentos, fue comisario de abastos y fue también recaudador de impuestos en un mundo tan difícil como aquel, y no se libró de pleitos, de excomuniones, y aunque al final tiene sentencias absolutorias. Una sociedad atravesada por la muerte cercana siempre,
por temores a las múltiples epidemias, hambrunas, enfermedades, locura. Una media de vida durante muchos siglos de menos de 40 años. Una sociedad de la sospecha, en la que la limpieza de sangre se convierte en un instrumento de discriminación que funciona según épocas y grupos, pero que afecta a todos los estratos sociales, impregnando la propia intimidad de las personas. Unas mujeres con vidas dificultosas. Hablaremos de las mujeres que rodean a don Miguel de Cervantes, que forman parte de su grupo. Impresiona, afecta a todos los estratos sociales, decía, y esas mujeres con vidas muy dificultosas, sin más salida legal, entre comillas, que el convento o el matrimonio. Un mundo incierto y azaroso, en donde el arco de los marginados, pobres, pícaros, bandoleros, mendigos, se rozan el límite con moriscos, gitanos, judíos, conversos. Seres distintos que necesitan de la caridad o de la justicia o de ambas cosas a la vez, que vagan por los caminos y por las ciudades y sus barrios, bajo unas instituciones jurídicas y sociales que formalmente tienen una estructura y prácticamente funcionan, a veces de manera opuesta a sus principios. Una sociedad compleja y contradictoria, rígida para determinados asuntos y sorprendentemente tolerante en ciertas cuestiones personales. Toda una galería de imágenes de un mundo azaroso, en el que, sin embargo, la creencia religiosa sincera permitía a las gentes una cierta esperanza. Como vemos en la propia vida de Miguel de Cervantes, en la que se repite un modelo familiar en 3 generaciones, les pasa exactamente las cosas casi iguales al abuelo, al padre y al propio Miguel de Cervantes, caracterizadas esas generaciones por una movilidad constante, por el abandono del padre de familia, por el paso por la cárcel y el encuentro con la justicia. Los 3 varones de distinta generación también problemas con sus mujeres. Cervantes aparece rodeado precisamente de esas mujeres de vida dificultosa. Madre, tías y sobrinas, hermanas, hija natural, un mundo mujeril, el de las Cervantas, como se las llamaba despectivamente. Mujeres que saben leer y escribir, pero que no tienen dote para un buen matrimonio. Mujeres abandonadas por maridos o amantes caprichosas. Damas consentidas, a veces lo que llamaríamos hoy muchachas de virtudes negociables, para poder sobrevivir en los intersticios de una sociedad jerárquica y estamental. De todo ello da noticia con su vida o con sus escritos Cervantes, así como también de los días de fiesta y regocijo, necesarios para sobrevivir en un mundo de carencias para la mayoría, lo que nos obedece para disfrutar del carpe diem que pueden alcanzar o del consuelo de las firmes creencias religiosas a las que en una época de absolutismo confesional. En resumen, un marco material, social y mental, regido por una sociedad de órdenes, jerarquizada por el criterio de nacimiento, por el criterio del grupo de pertenencia, como es propio de toda sociedad tradicional y rígida, y cumple y es tendente a la inmovilidad, una situación estable teóricamente en donde cada uno debe estar en su sitio y cumple su función. Una sociedad básicamente rural también,
dependiente de la naturaleza de la providencia, del trabajo o oficio heredado de sus padres y abuelos para siempre. Ese es el contexto, sobre todo de la infancia y la adolescencia de Cervantes. La realidad histórica es más compleja. Cervantes vive al tiempo en una sociedad de transición a partir de una determinada, de la mitad de su vida. Una sociedad en la que ya es visible una nueva organización económica y mercantil que moviliza energías y recursos de forma nueva. Ya cuando empieza el siglo XVII, una sociedad en la que una buena parte de ella se desplaza constantemente, con un movimiento de gentes imparable, con los caminos transitados continuamente por viajeros, por vagabundos, aquellos goliardos que ya existían en la Edad Media, con los caminos transitados continuamente por viajeros, como decía, por todo tipo de personajes que buscan en la corte o en las ciudades una forma mejor de sobrevivir o incluso de enriquecerse y poder ascender socialmente. Unos grupos sociales en los que se está transformando paulatinamente todo un sistema de valores que afecta tanto a la vida pública como a la privada, con el inicio de una nueva visión del mundo, con la creciente aparición, que ya aparece en el siglo XVII, de ingenios y máquinas nuevas, con el surgimiento de una ciencia que cambiará la vida de los seres humanos. Una sociedad en donde se reivindica desde el Renacimiento, se reivindicaba también al mismo tiempo el mérito del individuo frente al criterio del nacimiento. Eso es algo que don Miguel escribe en su Quijote varias veces. Dios hizo hombres y no linajes, de donde se reivindica lo que se hace y no donde se nace, donde, dice, cada uno es hijo de sus obras. Sábete, Sancho, dice en la primera parte del Quijote, es una cita de ese momento, sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Consuela así a su escudero. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucederse bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Ojalá. Una nueva visión del ser humano que costó abrirse paso en una sociedad jerárquica y estamental, como a la que me he referido antes, y que constantemente sufre retrocesos, incluso en nuestras sociedades avanzadas. El que la verdadera nobleza y virtud radica en los hechos de la persona y no en el nacimiento, sustituido muy pronto por el valor del dinero. Ya no se estima el valor porque se estima el dinero, pues un sacristán, palabras de don Cervantes, de Miguel de Cervantes, pues ya no se estima el valor porque se estima el dinero, pues un sacristán prefiere a un roto soldado lego. Se dice en el entremés la guarda cuidadosa en la que el medio estudiante sacristán de origen clerical tiene más éxito social que el viejo y valiente soldado. El imaginario paso de una nobleza de sangre a una nobleza de alma, propio del humanismo renacentista, no oculta el abismo entre ideal y realidad, pero intenta reforzar una vertebración del ser humano interior, capaz de su propia reforma con su personal esfuerzo y conocimiento, algo que nos suena.
el valor del conocimiento, que depende de la voluntad e inteligencia de la persona y no del apellido o linaje. Que todo aquel que no sabe, dice Cervantes, escribe Cervantes, que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Esa sutil y decisiva diferencia entre pueblo y vulgo. Mira Sancho, escribe, mira Sancho, dice Don Quijote, si tomas por medio la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos. No hay para qué tener envidia a los que tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, se conquista. Y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Escribe ya en la segunda parte del Quijote. La antigua dicotomía y aspiración renacentista de unificación al tiempo de las armas y las letras se desdobla en otras categorías que entran en un mundo moderno que reconocemos. Las riquezas y fama, las del dinero y la honra, las de la pobreza y riqueza. Las de la necesidad de aceptar como parte de la vida la mudanza de las cosas, la incertidumbre y el riesgo de la libertad. En el difícil mundo que vivió Cervantes, podríamos en este homenaje decir de él aquello que debí leer yo hace tiempo en algún clásico, pero no tengo el relato, pero no la persona, que en definitiva la vida buena, la sabiduría de la vida consistía en tres virtudes principales: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. El riesgo de la libertad, antes de hablar con él, vamos a hacer un inciso respecto a la biografía, respecto a su vida personal. Antes están publicándose desde hace tiempo muchos o varios libros muy interesantes, generalmente de juristas, respecto al trasfondo jurídico que se puede hablar cuando se habla de la vida de Miguel de Cervantes. Siempre estuvo liado en pleitos, siempre estuvo en situaciones muy difíciles. La trayectoria vital de Cervantes, que se refleja en el Quijote, entra en contacto con el mundo jurídico entendido ampliamente. Hay distintos cauces por los que el derecho entra con fuerza en su vida, desde sus circunstancias personales y familiares a estar enredado entre pleitos y jueces en los muchos oficios en los que Cervantes tuvo que dedicarse en su azarosa vida. Ello se traduce en cierta prevención respecto a los jueces, respecto a lo jurídico, en las páginas del Quijote. El hostigamiento de la cercanía del derecho, escribe el profesor Cazorla, y académico, el hostigamiento de la cercanía del derecho en Cervantes empieza en la cuna. Su abuelo, Juan de Cervantes, desempeñó diversos cargos públicos, fue acusado de distintos delitos, abandonó a su familia, poniendo rumbo a Córdoba, acompañado por su criada con la que se había amancebado, es decir, abandonando a la familia. Su padre, Rodrigo de Cervantes, tampoco quedó ajeno al ambiente de los juzgados, dejó de pagar los alquileres de la vivienda, acudió a préstamos, sufrió embargos, siempre acuciado por deudas, acreedores, cambió de domicilio, pleiteó en muchas ocasiones. Hubo en Rodrigo un descenso social, mientras que el abuelo era médico y había tenido
pues una cierta situación social, aunque digo, como ven, con todas reservas, porque fue acusado de distintos delitos, etc. Pero el padre supone ya un descenso social. Rodrigo de Cervantes, el padre de Miguel, nació ya sordo o se quedó sordo desde la infancia y también estuvo liado, dejaba de pagar los alquileres de la vivienda, acudía a préstamos, fue embargado, siempre acuciado por deudas, acreedores, cambios de domicilio, etc. En Madrid ya, cuando Miguel de Cervantes empieza a tener cierta autonomía, intenta encontrar acomodo entre las muchas oportunidades que ofrece la corte. Todo se rompe con el episodio de una riña callejera que, según el documento descubierto en el archivo de Simancas, no hace mucho tiempo, unos años, pero un documento del 15 de septiembre de 1569, hay orden de prisión para un estudiante que había herido en un duelo a un tal Antonio de Segura, maestro de obras, letrado casi seguro, porque estaba al servicio de construcciones reales, y por ello el castigo al agresor es nada menos que el corte de la mano derecha y 10 años de destierro. En busca y captura, pone en el documento, huido a Sevilla, se llamaba Miguel de Cervantes. En realidad huye a Italia, que además de participar en distintos episodios bélicos, mantuvo contacto, como veremos, con los oficios de las letras, ahora en su exclusiva vertiente militar. Sobre armas y letras, en realidad, para Miguel de Cervantes, las letras eran los letrados, no es la literatura, no es el mundo de la literatura, sino el mundo de las burocracias, de los pleitos, de los jueces, de los comisarios, etc. Vamos a ver, ya están pasando hemos llegado a Argel, muy brevemente. Yo he traído 4 etapas de la vida de Cervantes para que lo recuerden y lo podamos recordar. Naturalmente, nace, como había dicho antes, en 1547 y en 1569 es cuando su juventud, la época de su juventud, con esas 3 generaciones siempre de movilidad y esa sociedad de la sospecha que antes me refería. En 1547, fíjense que cuando nace don Miguel, los estatutos se publican, se ordenan los estatutos de limpieza de sangre en la Catedral de Toledo, con el cardenal Silicio. Y también se hace el primer índice inquisitorial en España. Domínguez Ortiz, que fue académico de la historia y yo tuve la suerte de estar muy cerca de él, y Domínguez de Ortiz, que son todos sus libros absolutamente maravillosos, y nos contaba cómo en Sevilla se hizo una agencia especial para precisamente escapar de ese índice inquisitorial. Es el momento en que se obliga a que los ciudadanos, las personas, tengan los 2 apellidos, con el apellido materno, para poder seguir si son con limpieza de sangre o si son de origen judío. En 1569
Hasta 1580, Cervantes está fuera de la península. 11 años tremendos. Primeramente huye a Italia y en Italia por ese incidente que he contado antes, del duelo con Antonio de Sigüenza y que le quieren cortar la mano derecha y además unas multas y un encarcelamiento, escapa a Italia. En Italia se alista en los tercios de Nápoles con su hermano, el pequeño Rodrigo. De los ejércitos, lo más importante es su lucha de Lepanto, en Lepanto, valiente, con coraje, donde precisamente lo que perdió de un arcabuzazo es la mano izquierda y otro en el pecho. Él siempre estuvo en primera fila con valentía y coraje. Lo hará también, como veremos ahora rápidamente, en Argel. Leo en el prefacio de las novelas ejemplares hay un texto que muchos conocerán o recordarán respecto a Lepanto. Dice, hablando de su fisonomía, don Miguel, digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo en Argel, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos. Esas son las palabras de Cervantes de octubre de 1571. Prefacio de las novelas ejemplares. Cuando intenta volver a España, como saben, les caen en manos de los piratas, caen en manos y se los llevan a Argel. Es el famoso cautiverio de Argel desde 1575 a 1580. Es impresionante el valor de Miguel de Cervantes, las estrategias de supervivencia que hizo, los intentos de fuga, uno primero en 1576, otro en 1577, donde después de haber hecho un gesto tan generoso como siempre lo demostraba don Miguel, que les llega el dinero que han recogido los familiares para poder rescatarles a él y a Rodrigo. Pero claro, don Miguel iba con cartas de don Juan de Austria y con cartas importantes, que parecía una persona de mucho valor, y por lo tanto pedían bastante más dinero, 500 escudos me parece que tenían para la liberación. Entonces él hace que liberen a su hermano pequeño y él intenta seguir escapándose. Siempre hay un delator en la organización. En 1578, además, siempre él se responsabiliza respecto a todos los que van con él. En 1578 hacen ejecuciones en Argel a casi todos los que han intentado escaparse, pero no a Cervantes seguramente por el valor que tenía. Y en 1579 más delaciones. El rescate es cuando, recuerdan, en 1580 está ya amarrado a la galera
para irse a Constantinopla, de donde nunca hubiera podido volver. Pero los 500 ducados de oro, eran ducados de oro, habían sido reunidos por los frailes y por los parientes, y por fin pudo salir de allí. ¿Qué hace cuando se libra del cautiverio de Argel y vuelve en ese momento a España? Y ahí empieza una nueva etapa de 1581 a 1605, en donde es importantísimo, está en Sevilla, es comisario de abastos, como dije antes, luego es recaudador, entra siempre en problemas de pleitos. Hay un momento en que deja el dinero que ha recaudado en un banco y el banco quiebra, con lo cual él es el responsable de todo ello. Era comisario general de la provisión de las galeras reales, pero siempre en un nivel muy pequeño, en un nivel muy bajo. Él vive esos años y hasta el final, hasta su muerte, en un universo femenino que le rodea. La mujer de la que se había separado, porque se había casado, y inmediatamente tenía ya una relación con Ana Franca, otra casada por su parte, había tenido una hija natural, a la que reconocerá, recogerá, luego todas ellas vivirán junto con Cervantes, y conocidas como las Cervantas. Es decir, es una vida, como ven, absolutamente azarosa, absolutamente difícil. En 1600 abandona Sevilla, muere su hermano Rodrigo, que había vuelto, una vez liberado de Argel, a las batallas. En la batalla de Unas muere y se pierde la pista de Miguel durante varios años. Regresa el traslado, pero más o menos pasa entre Sevilla y Madrid todo este tiempo. En 1601 hay el traslado del corte a Valladolid. Ellos siguen, toda la familia van detrás porque tienen posibilidades de poder vivir. Cervantes se instala allí con todas las mujeres de la familia, Andrea, Constanza, Magdalena, la hermana, Andrea, la hermana, Isabel, la criada de Isabel de Ceballos. Es decir, incluso en 1605, cuando publica El Quijote, que es el gran éxito, pues tiene todavía otra desgracia y detenciones. Ya comenté antes que había estado en la cárcel de Castro del Río en 1592 y en Sevilla en 1597. Había sido excomulgado 2 veces, también al pedir dinero para lo que estaba recogiendo para la Gran Armada, precisamente. En fin, es una vida, como ven, absolutamente para colmo. Incluso en Valladolid, cuando se va a la corte de Felipe III, es decir, el cambio radical que es de Felipe II a Felipe III con el duque que pone el gobierno en manos del valido, en manos del duque de Lerma, como recordarán, y se van a Valladolid, entre otras cosas, por negocios bastante oscuros que están muy documentados por lo demás, que no podemos entrar en ellos, pero como ven, siempre todo es como oscuro y revuelto, ¿no? Como, de alguna manera, cuando están en Valladolid, de repente oyen que un hombre en la calle pide
Socorro, el caballero Ezpeleta, será, y la atienden. Bueno, pues la atienden y es una desgracia, porque los llevan luego a todos detenidos. Cuando muere este Ezpeleta, que no han tenido nada que ver en ese asunto, pero también les meten en la cárcel de Valladolid, donde, por cierto, había estado su abuelo y su padre. La última etapa que podríamos comentar rápidamente, 1606-1616, vuelta de la corte de Madrid, y por lo tanto vuelve, ha sido la publicación de la primera parte del Quijote, que es un éxito total. Tengo algo que me hubiera gustado leerles, pero no quiero entretenerles demasiado, porque él lo que había intentado era formar parte de los escritores de teatro, porque lo que daba verdaderamente dinero en aquel momento a los literatos era el teatro, la industria del espectáculo. Y ahí Lope de Vega ocupaba absolutamente todo, o prácticamente toda la necesidad de comedias, etcétera. Y verdaderamente pues no le publicaron nunca la cantidad de entremeses que tenía para poder ser teatralizados ni nada. Los publicó en la última etapa, pero desde luego no en el momento que hubiera podido salir adelante con los dineros del teatro. El teatro, en ese momento, Carmen Sanz, académica de la historia, tiene un precioso libro sobre lo que significaba el teatro en el siglo XVII. Era el mayor entretenimiento, era toda una complejidad económica, financiera, con gran repercusión, y desde luego hacía ricos a los que llevaban aquellas obras. Y bueno, el final de 1606-1616 es muy importante porque vuelven a Madrid, hay varios domicilios sucesivos en la zona de Antón Martín, en la zona de Atocha. Hay relaciones y casamientos sucesivos de su hija Isabel, que también es una vida también. Todas ellas, ¿no? Todas las Cervantas viven en ese mundo difícil, en donde, curiosamente, ya en el 17 hay una legislación que protege a las mujeres a las que se les tienen un compromiso de matrimonio y no lo cumplen los varones. Y entonces los varones, las Cervantas tenían tenían muy bien aprendido cómo podían envolver a los caballeros en su momento y a cambio tener una donación importante. Lograron así muchos años. Las hermanas Andrea y Magdalena tienen unas historias verdaderamente impresionantes, ¿no? Y el último intento que hace Cervantes para salir adelante económicamente es acompañar al conde de Lemos a su virreinato de Nápoles. El conde de Lemos, que no le hizo ningún caso, y es cuando va a Barcelona. En fin, es ya el final de su vida, con una ruptura de amistad que había existido al principio con Lope de Vega y que se rompe en 1604. Lope de Vega es muy feroz con respecto a Cervantes, pero, como digo, las publicaciones, ahí es donde
Por ejemplo, novelas ejemplares en 1613, Viaje del Parnaso 1614, 8 comedias y 8 entremeses nuevas nunca representadas en 1615, las anteriores de que hablaba. La segunda parte del Quijote en 1615. Es decir, publica toda la gran obra que hace entre los 66 y los 68 años. Y además las escribe. Y muere un viernes 22 de abril, no 23, el 22, registrando su muerte al día siguiente. El cortejo va desde la calle de Francos, hoy Cervantes, a esquina Leo, donde vivía Miguel de Cervantes, y realmente muere pobre. Muere pobre, digamos que es una vida que va siempre el presente, viviendo el presente, ¿no? Porque, sin embargo, gastó mucho dinero en libros, que eran muy caros, y tenía una biblioteca de unos 200 libros, que es mucho para esa época. Pero, en fin, es un final, como veis, por ejemplo, la religiosidad de Cervantes es importante y se manifiesta, desde luego, en los escritos y en cierta documentación en su profesión de cofradías y congregaciones. En 1609 ya pertenecía a la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento del Olivar, en la que eran cofrades Lope de Vega, Quevedo, Espinel, etc. Pertenecía también, junto a su mujer y sus hermanas, a la venerable Orden Tercera de San Francisco. Y es muy impresionante, en 1616 firma Cervantes la dedicatoria al conde de Lemos de su obra de Persiles, que no la vio publicada, la recibió ya, los dineros recibió su viuda, pero en que afirma en esa dedicatoria emocionante al conde de Lema, escribe: el tiempo, afirma recibido el día anterior la extrema unción, cuando hace esa dedicatoria, y dice: el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo eso llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos. En esa página incluye los versos: puesto ya en pie el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor esta os escribo. No le hizo ni caso el conde de Lemo. Y, en fin, aquí tenía notas varias, por si daba tiempo, que el éxito del Quijote fue impresionante. En la primera mitad de 1605 salieron para América cientos de ejemplares del Quijote. 262 fueron a bordo del Espíritu Santo, en fin, les podía dar una lista impresionante. Hay una historia que cuenta muy bien Carmen Sanz en el libro precioso, de que llega el Quijote, la primera parte del Quijote, 1605, en 1607, en un pueblito de Perú que se llama Pausa, ya aparecían Don Quijote y Sancho Panza en los divertimentos en que la gente se disfrazaba y hacía como especie de procesiones y celebraciones. Es decir, el éxito no lo perdió nunca en los 400 años, y ahora siguen siendo verdaderamente lecturas muy importantes. Fíjense que, por ejemplo, entre las cosas que merecen la pena recordar, como se ha dicho que hay
hasta una cierta crueldad de Cervantes con Don Quijote, pero a pesar de ello, Don Quijote siempre mantiene la dignidad del personaje. Recuerden lo que se dice, todo lo que dice Don Quijote es bueno y discreto. Todo lo que hace, como consecuencia de lo dicho, es loco, temerario y necio. Es decir, esa dualidad y esa complejidad que también les cuenta el Quijote y Don Miguel. Acabo ya con aquella parte de la libertad. Todavía esa combinación de azar, necesidad y libertad. En una vida dura, como fue la de Cervantes, la de todo su entorno, y que supo reflejar en la locura, esa locura sectorial que llamaba Casella del Pino, que era la locura de Don Quijote. Por eso que digo, porque todo lo que dice, generalmente en Don Quijote nos enseña cosas que merecen la pena. Todo lo que hace es una acción pues de locos. Y ya para acabar, ese pactar con la realidad que cuenta Don Quijote varias veces, no dicho así, pero sí de que soporta todas las tremendas cosas que le pasan, pero no hay resignación. Hay la defensa de la libertad siempre. Una época con cárceles, como vimos al principio, con cárceles de la Inquisición o del Estado, el encarcelamiento como prevención, el cautiverio y las penas de castigo de galeras que tuvo Cervantes en Argel, los temores a las múltiples enfermedades y a la locura, la creencia, hablo de lo general, ¿no? Lo que la gente temía, la creencia absoluta. Recuerden que existía en el siglo XVI y el siglo XVII lo mantuvo, la creencia absoluta en el poder del demonio. Recuérdese que igual en el mundo católico que protestante, el diablo y la existencia del mal no es una simple metáfora, sino algo que creían que era algo palpable para los creyentes. Cuando Lutero, recuerdan, arroja su interés contra los demonios, que le importuna en forma de moscas, no representa ninguna escena teatral, sino algo muy vivo y emocional. El solapamiento y a veces la corrupción de los jueces. Realmente Cervantes y su personaje, Miguel de Cervantes, representa el hombre moderno. La acción es libertad, la gran transformadora de la realidad en el Quijote es su acción, su libertad. La libertad de Cervantes al escribir y la libertad del Quijote y los otros personajes al actuar y hablar y reflexionar. Cuando Sancho vuelve en sí de su delirio de grandezas, al descubrir que el gobierno en la ínsula tan deseada, lo recordarán todos, ¿no? Y cuando deja la ínsula se da cuenta que había pasado más preocupaciones que gozos y más quebraderos de cabeza que satisfacciones. Renuncia a su ínsula, como recuerdan, diciendo: «Abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad». La pastora, el personaje tan fuerte que es la pastora Marcela en Don Quijote, proclama a los cuatro vientos,
algo que en una mujer de esa época es impresionante, lo que escribió don Miguel. Yo nací libre. También Don Quijote abandona el Palacio de los Duques, esto es en la segunda parte del Quijote, en pos de nuevas aventuras, y en cuanto se ve el camino, dirige a Sancho aquellas famosas sentencias. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Libertad junto con la honra por la que se puede y debe aventurar la vida. Toda acción supone la encrucijada, decía antes, entrelazar la vida y libertad. Así se crea la novela. Escribe uno de los escritores que hizo del Quijote, que fue profesor en la facultad en su época, y recuerdo José María Benito, y escribía cómo se crea la novela, la radical novedad de lo nuevo, la modernidad esencial de un género. Es un género nuevo. De esta extrema libertad de acción surge la humanidad y la universalidad de la novela. Don Quijote invita a su escudero y amigo Sancho Panza desde el primer momento, recuerden, para que se sienta a su lado con los cabreros, y dice: y comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere, porque en la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice que todas las cosas iguala. El valor, sobre todo, de la libertad, expresado en otro conocido párrafo quijotesco, que es antes lo mencionaba, por uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Todo ello constituye parte de un imaginario actual. Es impresionante que estas cosas las escribiera don Miguel en palabras, poniéndolo en Don Quijote, pero constituye un imaginario actual que forma parte de la rica herencia cervantina. Un mundo diferente del nuestro, pero que constituye nuestro antecedente y nuestra historia. Cuando Cervantes, en el párrafo antes mencionado sobre la libertad, insiste en la segunda parte del Quijote, con ella, con la libertad, no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como la honra, lo que decía antes, se debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Estamos escuchando nuestra propia voz. Incertidumbre y libertad son dos de las muchas grandes enseñanzas de la escritura cervantina. Carlos Fuentes había insistido, yo le conocí mucho y escribió precisamente en el catálogo de aquella gran exposición. Carlos Fuentes decía ahí, en esa riqueza heredada de la asunción de lo incierto, algo que vemos en el Quijote una y otra vez. Francisco Ayala, que también fue académico en la RAE y era un hombre muy querido por todos, y Mario Vargas Llosa, que también han repetido en sus escritos la gran innovación que para comprender la realidad humana supone la introducción cervantina de la problematicidad, o sea, de la incertidumbre, de pasar por encima de ello. Decía Ayala, en lo literario se le puede comparar, por eso en lo literario se le puede comparar a Cervantes, como he sugerido muchas veces, con lo filosófico de Descartes.
Él hace, lo digo en español, él hace en el campo de la imaginación poética lo que Descartes hará más tarde en el terreno del pensamiento, de la especulación filosófica. Interpretamos el mundo a través del lenguaje. Nos movemos en la realidad con los instrumentos mentales, con el utillaje cultural que hemos aprendido casi sin darnos cuenta. Ese mundo tres popperiano, de la cultura, de los intangibles, de lo que hacen nuestras vidas. Las palabras crean realidad, proceden de ella y a su vez la transforman. Las de Cervantes han conformado nuestra forma de ver el mundo y, por tanto, de actuar en él. Son ya parte de nosotros. Y por ello, la importancia de conocer, en la medida de lo posible, algunas de las circunstancias en que él tuvo que desenvolverse, vivir y sobrevivir, en definitiva, perdurar para siempre, porque sigue siendo para nosotros nuestra propia historia. Muchas gracias.